Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver qué es esto de la composición de funciones. Vamos a ver también cómo se nombra, porque tiene una manera un poquito específica de cómo se nombra. Y vamos a ver que el procedimiento es muy fácil y muy sencillo, si me hacéis caso, en 2 pasos. Ya vais a ver que tenemos 3 funciones y 4 apartados, y con ellos va a quedar clarísimo, ¿vale? No me enrollo más y empezamos con el primero de ellos. La composición de funciones es algo que vamos a usar mucho, sobre todo cuando estemos derivando y usando la regla de la cadena. Eso que dicen, por la derivada de lo de dentro. Bueno, realmente cuando se dice lo de la derivada de lo de dentro, es realmente la derivada de la función compuesta. Es decir, yo puedo tener una función y hacer que esa función entre dentro de otra. Vamos a ver primero cómo se llama. Sabemos qué es composición de funciones cuando tenemos un circulito, ¿vale? Entonces ya sabemos que hay quien pone un punto. Lo que pasa es que para no confundirlo con una multiplicación, un circulito. Y se nombra G compuesta en F o G en F, ¿vale? Y quiero que sepáis que esto es tan fácil y sencillo como hacer F de G de X. Aquí tenemos nuestras funciones. Y vamos a ver un ejemplo práctico para que entendamos la similitud de esto. Si yo en vez de decir esto a esta función, yo os digo, vale, ¿cuánto vale f de 1? ¿Qué hacéis a continuación? Donde hay x ponéis 1, ¿no? Será 3 por 1 al cuadrado más 1 menos 1. Es decir, donde hemos tenido x, hemos puesto el valor. Pues, ¿qué vamos a hacer con una función compuesta? Exactamente lo mismo. Donde hay x en mi función, voy a poner la función completa. Es decir, será 3 por x más 1 al cuadrado. Esta sería la primera. Más x más 1 menos 1. Y esto ahora lo trabajamos, ¿vale? Es decir, no lo podemos dejar así. Aquí tenemos un producto notable y eso se quedará 3 por x al cuadrado más 2x más 1, ¿vale? Producto notable, el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más x más 1, menos 1. Fijaros que aquí ya podemos ir tachando estos. Hacemos distributiva. 3x cuadrado más 6x más 3 más x. Ordenamos. Eso nos quedará 3x cuadrado más 6x y una 7 que no lo había visto, más 7x más 3. Y este sería el resultado de esta composición de funciones de nuestro primer apartado. ¿Habéis visto qué fácil? Siempre que tengáis dudas, recordad este pequeño truco, ¿vale? Es como si sustituimos, pero en vez de sustituir un número, sustituimos una función, ¿vale? Hasta aquí el apartado A. Borro y vamos con el B. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos con el apartado B. Voy a hacerlo por aquí arriba, a ver si nos entran 2 en este. Vale, tendríamos esto de aquí y de esta manera sería G, acordaros, de f de x. Y ahora es en las x de G donde voy a poner f. Muy fácil. Se quedará, todo ello será 3x cuadrado más x menos 1 más 1. ¿Veis? Esto era la x y ahora hemos puesto f. Ahora este con este se cancelaría y eso se quedaría 3x cuadrado más x. Fácil, ¿verdad? Tercero que lo tengo aquí. Vamos a poner G compuesta de H, ¿vale? Ahora, esto es lo mismo que H de G de X. H, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué tengo que poner en las X? G, muy fácil. Pues en este caso se nos quedará E, ¿vale? X más 1, donde hay X, más el seno, siempre que pongamos trigonométricas entre paréntesis, ¿vale? De X más 1. Facilito. Y aquí no podemos operar nada. Eso se queda como está. Y alguno estará diciendo, ¿y se puede hacer lo mismo de una misma función? Claro que se puede. Borro y ahora lo explico. Vamos con el último ejemplo, exactamente igual que los de antes, ¿vale? Lo que pasa es que ahora vamos a sustituir la misma función en nuestra función. Tenemos h, pues donde hay x, voy a poner toda la función, e elevado a x más el seno de x, ¿vale? En la primera x he puesto toda, más el seno, abrimos paréntesis, de
elevado a x más el seno de x. Por muy raro que parezca, se puede hacer también. Es bastante fácil y sencillo. ¿Habéis visto qué sencillo es la composición de funciones? La verdad es que os animo a que practiquéis un poquito más, porque esto con que hagáis 2 o 3 lo tenéis dominado. Facilísimo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego.